Muy buenas a todos, bienvenidos a este tutorial del Victoria 3, donde vamos a aprender a gestionar nuestros ejércitos y llevar nuestros conocimientos militares al siguiente nivel. En esta guía se tocarán cosas como los diferentes tipos de unidades que hay, los factores que afectan a la actividad del ejército, los diferentes modelos de ejército que puedes tener, hablaremos también de todos los factores que afectan a la movilización del ejército, hablaremos también de cómo mover tu ejército por el mar en este nuevo DLC, y también hablaremos del nuevo sistema de generales y almirantes, y terminaremos con un ejemplo en el que ponemos en práctica todos los conocimientos. Así que quédate conmigo en este viaje porque te aseguro que va a valer mucho la pena. Bien, empecemos hablando del ejército y de los diferentes tipos de unidades que hay. Hay 6 tipos de unidades. Está la infantería regular con más 10 de ataque, más 10 de defensa, más 15 de pérdida de moral y menos 25% de eficacia de invasión naval, que si se fijan, la eficacia de invasión naval es algo nuevo del nuevo DLC y realmente penaliza a la infantería regular para los desembarcos, para las invasiones navales. El único que no tiene esa pérdida en eficacia de invasión naval va a ser la infantería mecanizada, que es algo que se consigue muy en el late game. Comentar que obviamente te va a interesar ir subiendo, ir mejorando de infantería irregular a infantería de línea, después a infantería de hostigadores, después a infantería de trincheras, infantería de pelotones y por último la mecanizada. Tener en cuenta también que la mecanizada genera un 10% de devastación y que claro que si una infantería mecanizada se enfrenta a, por ejemplo, infantería de línea o infantería de hostigadores, pues ni que decir tiene que esta diferencia va a ser abrumadora. O sea, la infantería mecanizada va a arrasar a la infantería de hostigadores. Por eso al final del juego, tener una infantería mecanizada realmente marca una diferencia enorme. Por supuesto, el problema va a estar en los consumos de estas unidades. Porque como se puede observar en esta nueva imagen, los consumos van a ir subiendo conforme vas mejorando las unidades. Tener en cuenta que la infantería regular no consume nada, ni siquiera consume armas, y se pueden usar como estrategia disuasoria y dejas infantería regular en milicia simplemente para sumar números y que no se enfrenten a ti. Es una estrategia interesante. Comentar que la infantería en línea va a consumir armas, lo cual es bastante fácil de tener. Sin embargo, en el momento que pasas a infantería de hostigadores vas a empezar a consumir munición. Y este es el paso normalmente que la gente da sin darse cuenta de que va a consumir munición, pulsan el botón de mejorar todas las unidades de golpe y de repente pues no tuvieron en cuenta que no iban a tener la munición necesaria. Y es que dentro de las tecnologías tú puedes investigar la infantería de hostigadores, pero claro, antes de investigar esta, lo que tienes que hacer es investigar la munición, la tecnología de cápsula fulminante. E incluso antes de esta, deberías haber investigado en producción agricultura intensiva, porque claro, para hacer munición vas a necesitar plantas de fertilizantes y vas a necesitar fábrica de explosivos. Entonces primero agricultura intensiva, después cápsula fulminante y ya después estado mayor. Cuando tengas la industria de munición funcionando en tu economía es cuando deberías dar el salto a infantería de hostigadores. Si seguimos aquí, tenemos infantería de trincheras que va a consumir un poquito más de munición y un poquito más de arma, con lo cual el paso de infantería de hostigadores a infantería de trincheras lo puedes dar bastante rápido, sin ningún tipo de problema y tener un ejército significativamente mejor casi desde el principio del juego. Sin embargo, infantería de pelotones ya es otra cosa, porque claro, este consume radios y para tú tener radios vas a tener que llegar hasta aquí en el árbol tecnológico y esto realmente se tarda muchísimo. Esto normalmente no lo vas a conseguir hasta 1915, 1920, o sea, muy al final del juego. Y por último estaría la infantería mecanizada que consume petróleo, munición, armas, tanques y radios. Realmente en investigar tanques vas a tardar muchísimo. Tendrías que llegar hasta blindaje móvil, que es lo que desbloquearía los tanques. Y realmente, pues sí, marca una diferencia enorme en el juego, pero tener en cuenta que es la última tecnología de la rama militar terrestre. Entonces, claro, realmente es que es súper divertida, se nota un montón la diferencia. O sea, en este momento, cuando ya desbloqueas esta tecnología, digamos que eres con diferencia el más poderoso en el juego. Nadie va a poder ir contra ti, sobre todo si la consigues antes de 1930 o algo así. No creo que la puedas conseguir antes de eso, la verdad. Bien, y pasamos de infantería a hablar de la caballería. También hay diferentes tipos de unidades, las vemos en la siguiente imagen. Hay 5 tipos de unidades de caballería: los húsares, los dragones, los coraceros, los lanceros y los tanques ligeros. Tener en cuenta que todos ellos tienen un menos 25% también en eficacia de invasión naval y que a partir de los dragones empiezas a tener un más 30% en ocupación por batalla, lo cual es un bonificador muy interesante en la conquista y por eso siempre hay que procurar tener una pequeña proporción de tu ejército, tenerlo en caballería, ¿no? Porque realmente van a marcar una diferencia. Después al final del juego se convierten en tanques ligeros cuando investigas la tecnología que hablamos antes del blindaje moderno y tener
tener en cuenta también los consumos, ¿no?, de estas unidades. Los húsares tienen solamente un consumo en cereal. Los dragones ya te piden armas pequeñas. Los coraceros también te piden armas pequeñas. Los lanceros realmente son muy baratos y realmente son muy buena opción para lo que consumen realmente, porque te dan un montón de bonificadores y realmente te piden hierro, grano y armas. O sea, realmente muy buena opción tener muchos lanceros. Y después los tanques ligeros, que tienen un bonificador a la formación del 20% en velocidad de movilización, lo cual es muy interesante. Igual que los húsares también tienen un 25% de movilización y también dan un 25% a la velocidad del ejército, lo cual es muy interesante para compensar la disminución en la velocidad del ejército que te va a dar la artillería. Los tanques ligeros te va a consumir combustible, te va a consumir munición, te va a consumir un poquito de artillería, tanques y radio. Bien, y con esto pasamos a hablar de la artillería y de los diferentes tipos de artillería que hay. Como podemos ver aquí, la artillería por lo general te va a dar un poquito de pérdida de moral, un aumento en la tasa de mortalidad y generalmente también genera mucha devastación. Por supuesto, como era de esperar, todos tienen el penalizador de eficacia de invasión naval, o sea que realmente son muy malos para invasiones navales. Y mencionar quizás también que, claro, el ataque de los tanques pesados, 70 de ataque, es una absoluta barbaridad. Realmente estos tanques son, pues bueno, las mejores unidades del juego, ¿no? Si hablamos de los consumos y de las formaciones, pues vemos que la artillería va a reducir la velocidad de tu ejército siempre, así como la velocidad de movilización. Entonces, claro, por eso siempre es importante intentar compensar la caída en velocidad de la artillería con tener un poco de caballería, y la movilización también la podrías compensar activando alguna de las medidas de transporte que tienes en la movilización. Por ejemplo, podrías activar la marcha forzada para tener un 10% de velocidad en el ejército, aunque no es algo que recomiende yo mucho, la verdad. Generalmente sí pongo esta, transporte ferroviario, porque realmente no tiene ningún penalizador, te da un más 20% en velocidad del ejército y un más 30% en velocidad de movilización. Con respecto a los consumos, pues básicamente va a consumir artillería y munición hasta que llegas a artillería de asedio, que pasaría a consumir radios también, y en tanques consumiría también tanques y petróleo. Y por último pasaríamos a hablar de los marines. Como vemos, hay tres tipos de unidades que se pueden resumir en esta imagen que tenemos aquí, donde vemos que los infantes de marina a bordo hacen 20 de ataque y 25 de defensa, tienen un poquito de pérdida de moral y mantenimiento de unidad solo armas. Después estarían los infantes de marina de desembarco, que tienen un poquito más de ataque, bastante más defensa, la misma pérdida de moral. Para mantenerlos necesitas munición y armas pequeñas. Por último estarían los infantes de marina de asalto, tienen un poco más de ataque, un poco más de defensa, menos pérdida de moral y consumen, bueno, el doble de munición y un poco más de armas. Bueno, muy buena opción sin duda, los mejores para desembarco. Mencionar también que si vas al país, a un país cualquiera, también puedes ver el tipo de unidades que ellos tienen. Por ejemplo, si yo me pongo aquí sobre Gran Bretaña y me pongo sobre ejércitos, pues nos van a salir todos los ejércitos que tiene el Reino Unido, y aquí puedo ver el tipo de unidades que tienen. Puedo ver, por ejemplo, estos tienen infantería de hostigadores, artillería con metralla tiene 3 de milicia, y aquí puedo ver el ejército que tiene antes de enfrentarme a ellos para ver si tengo oportunidades de ganar o no, porque a lo mejor ellos ya están en infantería de trincheras, y claro, si ellos estuviesen en infantería de trincheras y yo estuviese en infantería de hostigadores, pues sé que voy a perder las batallas, a no ser que tenga el doble de unidades que ellos, pero claro, estaría complicado. Por eso es interesante antes de ir a una guerra ver el tipo de ejército que tienen para ver un poco su tecnología. Bien, pasemos a hablar ahora de los factores que afectan a la efectividad del ejército. El primer indicador sería el mantenimiento. Siempre hay que procurar tener los bienes en tu mercado para que el ejército se mantenga bien, y hay que tener en cuenta que un mayor ejército obviamente implica un mayor gasto. Vas a tener gastos por edificios, barracones y centros de reclutamiento. Pasamos a hablar del desgaste. ¿Qué es el desgaste? Pues el desgaste se define como las bajas sufridas por los efectivos fuera de una batalla a causa de el desgaste. Normalmente lo sufren los batallones movilizados y puede deberse a enfermedades, accidentes, exposición a la intemperie o incluso deserciones. La mejor forma de reducir el desgaste va a ser a través del apoyo médico. Hablaremos después de él. Y pasamos a hablar ahora de la moral. La moral mide la cantidad de efectivos restantes preparados para la batalla. Si todas las unidades militares alcanzan un umbral crítico de moral baja, el comandante se batirá en retirada, concediendo la victoria al otro bando. Tras una batalla, las unidades recuperan la moral a un ritmo constante en función de los suministros de su formación. Vamos a hablar ahora de la organización. ¿Qué es la organización? Pues nos dice aquí que una formación con una organización reducida será menos eficaz en batalla de diversas maneras. La organización comienza siendo reducida cuando se crea una formación por primera vez, pero aumentará con el tiempo mientras la formación no se esté desplazando. La organización
se verá limitada si posees un límite de mando reducido para todas tus unidades o si tu formación incluye más unidades especiales que unidades predeterminadas. Que por cierto, las unidades predeterminadas es a lo que se refiere con infantería básica. Unidades especiales serían artillería, caballería. La organización también puede verse afectada de forma temporal si se activan y desactivan las opciones de movilización y al transferir unidades entre ejércitos movilizados con diferentes opciones de movilización. Una formación con una organización reducida reducirá penalizaciones cada vez mayores cuanto menor sea su valor. Y atentos a esto porque dice, para un ejército, estas penalizaciones aumentan los siguientes efectos: menos 75% de ataque, menos 75% de defensa, menos 100% en moral, en recuperación de moral y menos 50% en tasa de recuperación. Estos penalizadores son una absoluta locura. Si tú tienes baja la organización de tu ejército, no hagas nada. O sea, no vas a tener ninguna oportunidad de ganar, ni de atacar, ni de defender. Y por último, mencionar que para la flota también tiene unos penalizadores del 75%. Entonces, no tendrías manera de ganar ninguna batalla ni de hacer ningún tipo de acción con la flota. Bien, y después estaría el ataque y la defensa. Y bueno, el ataque obviamente es el valor con el que haces una ofensiva y la defensa es el valor con el que harías una defensa. Después estaría el número de efectivos, que esto es una cifra muy interesante. A veces dices, oye, ¿y qué pasa con este ejército? ¿Por qué no estoy ganando? Y al final es porque realmente, aunque te diga que tienes 46.000, a lo mejor aquí en efectivos vas a tener 10.000. Y siempre hay que tener en cuenta, esta es la cifra real del número de soldados que tienes funcionando. Importantísima. Y después estaría los suministros, que si tienes suficientes barcos de suministro, pues vas a tener tu nivel de suministro al 100%. Algo muy importante también del nuevo DLC es que si hago clic sobre la unidad, la Continental Primera en este caso, y me pongo sobre esta línea de suministro, veo cuál está siendo la ruta del suministro necesaria ahora mismo. Bien, y mencionar también que por último vas a tener el número de barcos de suministro necesario y la prioridad de suministro. Muy importante, si quieres tener, por ejemplo, yo ahora mismo lo que hice fue poner a los marines la prioridad de suministro alta para estar seguro de que los marines van a ser eficaces en todo momento. Y ya luego las unidades más grandes las puse en prioridad baja. Y de esta manera, pues las tropas, digamos las unidades continentales, que son las más grandes, pues van a tener una prioridad de suministro residual, porque lo más importante va a ser darle prioridad de suministro a los marines. Bien, y pasemos a hablar ahora de los factores de movilización. Tenemos el primero, que es suministro. Realmente yo siempre los pongo al máximo, siempre el suministro. Y esto hay que tener cuidado, porque claro, te dice, necesito insumo de radios y de tanques y tal. Y tú dices, bueno, si no lo tengo, no lo voy a poner. Pues no, eso sería un error, porque estos son suministros adicionales para mejorar la moral. Entonces, si no tienes esos suministros, no pasa nada. Simplemente no se añadirán los que no tengas, pero son adicionales, o sea que va a ser un extra. Yo siempre los pongo. Lo mismo, pues bueno, si tengo bastante azúcar en el mercado, activo chocolate también, que va a dar recuperación de moral, licores también, tabaco también, y si tengo opio en el mercado también. Y lo mismo con el apoyo médico. A mí me parece fundamental también. En cuanto puedes activar hospitales de campo, realmente las bajas en combate se te pueden reducir a la mitad. Por eso es súper importante este. Todos estos que tenemos aquí de reconocimiento y de equipo de apoyo son fantásticos. Yo los adoro todos. Quizá este no, el de armas químicas, no lo uso. Pero bueno, es que da más 20 de ataque. Entonces puede ser una opción también en ciertas circunstancias. Y sobre todo mi favorito de todos estos es el reconocimiento motorizado, sin duda alguna. Es que me parece buenísimo. Consume petróleo y consume vehículos. Pero es que te da más 50% en ocupación por batalla, más 30% en velocidad del ejército y además un 50% extra en condición de batalla de maniobra sorpresiva, que es la más divertida sin duda y es la mejor, la más rentable, digamos, a la hora de movilizar tu ejército para conquistar lo antes posible, pues maniobra sorpresiva. Entonces, reconocimiento motorizado a mí me parece la mejor de todas. Y luego habría que hablar del transport, porque va a depender sobre todo del modelo de ejército que estés eligiendo. Si tienes un ejército profesional, yo no tengo por qué activar ninguna de estas. Realmente te dispara el coste. Desde el momento que lo activas, el coste de la unidad se va a disparar y solo vale la pena en el caso de que tengas una milicia nacional enorme y quieras movilizar a tus tropas al frente lo antes posible. Tener en cuenta también que en la parte superior derecha de la movilización del ejército voy a tener el gasto de esa unidad, pero el gasto de movilizar hay que tenerlo en cuenta. Nos dice aquí que si movilizamos vamos a entrar en un coste estimado a la semana de todo esto extra por movilizar esas unidades. Y claro, ¿de dónde vienen estos gastos? Pues estos gastos vienen sobre todo de haber activado todos estos suplementos y suministros.
Bien, pues pasemos a hablar ahora de la diferencia entre regulares y reclutas. Los batallones son la unidad militar del ejército de un país, se crean y se mantienen en los barracones y se encuentran bajo las órdenes de los generales. La descripción más básica que te puedes imaginar. Pero los batallones de reclutas sí que son distintos, porque los batallones de reclutas son batallones reclutados de forma temporal y que se crean con población civil a través de los centros de reclutamiento y que se activan durante las jugadas diplomáticas o las guerras. Por tanto, tenemos que pensar en los regulares como ejército profesional, como ejército permanente en tu país, y los reclutas serían algo así como los reservistas. Son personas que sí que tienen formación, pero que tienen otros puestos de trabajo y que desde el momento que tú movilizas a los reclutas, pues ellos van a dejar sus puestos de trabajo y se van a poner a defender el país o a atacar o lo que sea, ¿no? Tener en cuenta que, por ejemplo, en la Continental Primera me dice aquí 46 de 54. Esto se refiere al número de unidades del ejército regular, no de la milicia. Por ejemplo, en este caso me dice que tengo 46 de 54. Claro, pero realmente 46 son el ejército regular. Después tengo otros 20 que son reclutas. Entonces, si yo movilizo a todo el ejército, incluyendo a los reclutas, voy a sobrepasar el límite de 54 que tengo aquí. ¿Cómo resolver ese problema? Pues básicamente ascendiendo al general de división, y en ese momento el límite cambiaría a 108 y no tendría ninguna penalización por límite de unidades. ¿Dónde se decide el modelo de ejército que quieres tener? Es decir, la proporción entre regulares y reclutas que vas a tener en tu ejército. Pues se hace aquí en el modelo del ejército. Y empiezas la partida teniendo levas campesinas, obviamente tienes que pasar cuanto antes a ejército profesional o milicia nacional. Si comparamos el ejército profesional con la milicia nacional, pues tenemos que hay grandes diferencias. Realmente la forma de juego del ejército profesional es totalmente distinta al de la milicia nacional. El ejército profesional tiene un límite máximo por barracón de 100, mientras que en la milicia nacional el nivel máximo de barracón es de 5. Y esto es una diferencia que hay que tener muy en cuenta. Porque si yo empiezo la partida, por ejemplo, con México y quiero pasar a milicia nacional, estaría reclutando unidades de regulares hasta un máximo de 5 por región, para que después cuando pase a milicia nacional no perder ninguna unidad. Porque si tú construyes todas las que puedes y después pasas a milicia nacional y se te aplica el límite de 5, pues vas a perder el resto de unidades que hayas reclutado en esa región. Tener en cuenta también que puedes reclutar un poquito más con milicia nacional, es decir, el número de reclutas que vas a poder tener es muchísimo mayor. Y luego comentar que con respecto a los oficiales, el profesional les da más 50% de fuerza política, mientras que la milicia nacional les quita un 25% de fuerza política. Y como digo, la forma de usar el ejército profesional es radicalmente distinto al de la milicia nacional. Después intentaré explicar mejor el por qué, pero básicamente, de forma muy resumida, el problema con la milicia nacional es que vas a tener que movilizar una gran cantidad de recursos en el momento que llamas a todos esos reclutas, y entonces te va a suponer un gasto temporal muy superior, mientras que movilizar al ejército profesional no va a ser tan caro porque ya son regulares, ya les estás pagando salarios, están básicamente en los barracones esperando a que los mandes al frente. Entonces los gastos van a ser muchísimo menores, gastos temporales, pero claro, los gastos fijos van a ser un poquito mayores que los de la milicia nacional, o bastante superiores, te diría. Y por último estaría el reclutamiento en masa. Vamos a ver, el reclutamiento en masa es el mejor con diferencia, porque claro, te permite tener el número de unidades por barracón del ejército profesional, el límite de reclutamiento de la milicia nacional, y claro, es como combinar el ejército profesional con la milicia nacional. Lo que pasa es que esto normalmente se consigue muy en el late game, pero vamos, que sin duda alguna reclutamiento en masa es la mejor opción. También tener en cuenta ahora que te da un 25% de fuerza política a los oficiales. Esto es un término medio entre ejército profesional y milicia nacional, tirando un poquito más a ejército profesional, pero bueno, en definitiva que sin duda reclutamiento en masa es el modelo ideal, tiene lo mejor de las dos partes. Bien, pasemos a hablar ahora de la relación entre el ejército y la armada cuando hablamos del transporte de unidades. Ahora la armada se divide en tres partes: buques insignia, cruceros y embarcaciones torpederas. Cuando hablamos del transporte de unidades te van a interesar tener al principio del juego van a ser cruceros y van a ser fragatas. Esta fragata de transporte es la primera que yo hice y lo único que prioricé es transportar unidades. Para ello lo que hice fue ampliar el alcázar, porque esto nos va a dar un extra de 0,5 en capacidad de transporte, importantísimo. El resto lo puse al mínimo y no hay ninguna modificación que añada más unidades, así que con esto vas a conseguir transportar 0,65 por barco, es decir, una unidad de barco te va a transportar 0,65 unidades terrestres. Para mover al menos una unidad vas a necesitar 2 barcos, básicamente. Después, cuando desarrollas esta tecnología de buque blindado, pues vas a tener el barco de tropas. Y claro, el barco de tropas es significativamente superior. Yo los tengo en una flota separada de la otra. Esta es la que me quedó como la más lenta, que tiene una velocidad
velocidad de 32 y luego agrupé las nuevas unidades en otra que me va a 52 de velocidad. Y este sería el nuevo barco. Cuando desarrollas esa tecnología, igual lo puse todo al mínimo y luego le subí la capacidad de suministro y aquí se nota una diferencia brutal porque claro, pasas de capacidad de transporte 0,6 creo que era a 1,5. Por tanto, un barco de estos te puede transportar 1,5 unidades terrestres. Dos barcos de estos te transportan 3 unidades terrestres. Son más rápidos, además, el mantenimiento realmente no sube mucho más y son barcos que valen muchísimo la pena a la hora de mover tu ejército por el mar. Y bien, pasemos a hablar ahora un poco de los generales y las estrategias de avance en el frente y de defensa. Vas a tener dos órdenes básicas, la de avanzar en el frente y defender en el frente. Esto es lo que vas a usar el 90% del tiempo. A no ser que tengas un general que tenga alguna especialidad, alguna estrategia especial. Por ejemplo, avance imprudente nos dice que si el general tuviese rasgo imprudente, pues podría ser el avance imprudente. Realmente, a mí me gusta mucho el avance prudente, me parece uno de los mejores porque todo es positivo, pero claro, el general debe tener el rasgo de prudente y la verdad es que lo que estoy viendo es muy interesante. El avance rápido, sí, te causa un 15% más de bajas, pero realmente te da un 10% más de ataque, 10% de daño y lo único que necesitas, no necesitas realmente ninguna actitud en el general, ninguna característica, lo único que necesitas es tener una proporción del 30% en caballería, lo cual es muy interesante. No me había percatado que el avance rápido era así de fácil de activar y es muy interesante, sí. Luego está el avance pesado, que lo que te pide son tanques pesados, a que esto es una estrategia para usar muy en el late game, pero sí muy positiva sin duda alguna. Hombre, no me gusta que tengas un menos 10% en ocupación por batalla, pero bueno, lo puedes compensar con algunos suministros adicionales. Luego tienes estrategias de defensa firme, muy buena opción en defensa, sobre todo si puedes asumir ese 20% extra en consumo de suministros. Contracarga, pues si tienes un 50% de caballería, puedes hacer una contracarga asumiendo un 20% extra en bajas sufridas, lo cual es bastante negativo, pero bueno, te permitiría un 50% en condición de batalla de maniobra agresiva o sorpresiva, que son buenísimas, son condiciones de batalla que pueden suceder y la verdad, si quieren ver la definición de condición de batalla, nos dice: durante las batallas, cada bando se verá afectado por una condición de batalla que influirá en el resultado. La condición aplicable dependerá de una serie de factores entre los que suelen estar los rasgos de personaje de los comandantes a cargo de este bando. Eso, dentro de una batalla se van a activar diferentes maniobras de forma automática. Luego estaría última defensa, bueno, te da un 30% de bajas sufridas, eso es una locura. Realmente las de defensa yo nunca las activo, claro, porque vamos, pero sí, sobre todo la de defensa firme me parece la mejor para defensa. Bueno, y después estaría el tema de los generales. Tú estás aquí siempre asignando generales y estos generales, pues digamos que van a pertenecer a un grupo de interés distinto. Por ejemplo, este pertenece a los intelectuales, este a los militares, este a los terratenientes, este a la iglesia, otro terrateniente, iglesia. Entonces, cada vez que reclutas uno nuevo, que sería en esta parte, pues te interesará mirar sus atributos. Por ejemplo, este tiene defensa incondicional, por tanto te permitiría desbloquear última defensa, muy interesante. El problema es que tiene un menos 25 en popularidad, pero bueno, tiene salud de personaje más 5% y además un 100% en condición de batalla de maniobra cuidadosa, lo cual es maravilloso. Esto es una maniobra maravillosa, menos 10% en baja sufrida y menos 10% en pérdida de moral, o sea, nada que perder con esto, maravilloso. Después, por ejemplo, estaría este general de los terratenientes, que es un especialista en requisa de suministros de personajes. Si lo pones en ese ejército, va a consumir un 10% menos de suministro. Además, tiene un 100% en condición de batalla de logística garantizada, que te da un menos 20% en pérdida de moral. Maravilloso. Bueno, y así sucesivamente vas a tener aquí generales y es importante tener en cuenta el grupo de interés porque ese personaje va a tener mucho poder dentro de ese grupo de interés. Incluso pueden llegar a ser gobernadores ahora, creo, y entrar en política y todo esto, ¿no? O sea, ahora mismo aquí hay una pestaña nueva en población que es el elenco nacional y en el elenco nacional los personajes ahora van a estar aumentando su poder, luchando entre ellos y vas a tener aquí también a burgueses muy importantes, pues eso, personas que acaban siendo prominentes. No sé qué significa esto de preeminente, pero vamos, está el factor este de la prominencia. La prominencia de un personaje mide su nivel de influencia en el apartado político del país y afecta a la probabilidad que dicho personaje se convierta en el próximo líder de ese grupo de interés. Los personajes cuya prominencia sea de al menos 25 también contribuyen a la fuerza política de su grupo de interés y pueden ser elegidos como siguiente líder del mismo. De hecho, ahora hay unas opciones muy interesantes como clientelizar, y dice que clientelizar a alguien va a potenciar su carrera política. Bien, pues hablemos ahora un poquito más de esa diferencia entre ejército profesional y milicia nacional. Tú puedes pensar
pensar que la milicia nacional siempre es mejor, te va a dar más unidades. ¿A qué me refiero con esto? Pues no hay mejor manera de verlo que pasando a Estados Unidos. Vamos a jugar con Estados Unidos para que vean esa diferencia. Como podemos ver aquí, Estados Unidos claramente está usando milicia nacional, que es lo que usa normalmente. Tiene solamente 49 profesionales o batallones y luego tiene 359 batallones de reclutas. Su ejército está compuesto en su inmensa mayoría por batallones de reclutas. ¿Cuál es el problema con esto? Pues por ejemplo, si entrase en guerra con México, me tendría que asegurar de que en la movilización tengo como mínimo transporte ferroviario en todas las unidades. Importantísimo, porque realmente hay que entender que esto va a ser una movilización de una gran parte de la sociedad hacia el frente. Hay que movilizar a todo el mundo y eso va a tomar mucho tiempo. Vamos a play, empieza la jugada diplomática y aquí vemos que en teoría nosotros tenemos 413 y el bando enemigo tiene 276. Tendría que movilizar a todas mis unidades cuanto antes. Para ello, lo que vamos a hacer es arrastrar con el clic izquierdo y así seleccionamos a todas las unidades de golpe, le damos a movilizar, incluyendo a los reclutas, importantísimo porque es la mayoría de nuestro ejército ahora mismo. Y bueno, Estados Unidos no tiene ningún general, habría que asignar a todos estos general. El problema que voy a ver aquí es que sobre el papel aquí tengo muchísimas unidades. Tengo aquí más o menos 70 y estos 100, 150, ponle más o menos unas 200. ¿Qué pasa? Que efectivas ahora mismo tengo 43.000 solamente. Y el número de efectivos va a tener que ir subiendo. Y esto va a tardar mucho tiempo. De hecho, cuando empiece la guerra ni siquiera voy a tener el nivel de efectivos al 100%. A ver, estoy disolviendo partes del ejército porque Estados Unidos lo tenía todo ultra separado. Vamos a ir desmantelando todas estas para que se vayan uniendo a las otras. Si tú le das a disolver el ejército, las unidades que están dentro van a pasar a otro ejército, no es que se vayan a disolver. Vale, ahora tenemos solamente 4 ejércitos, lo cual tiene mucho más sentido y los movemos todos al frente. Bien, pues está a punto de empezar la guerra, ¿verdad? Y veo que la diferencia entre un ejército profesional y un ejército de milicia nacional es que, por ejemplo, ahora mismo mi enemigo, que es de ejército profesional, tiene el 100% de sus unidades efectivas, mientras que yo, por ejemplo, en este ejército de 90.000, que debería ser muchísimo más, deberían ser pues más de 200, todavía está en 85. Por lo tanto, la guerra va a empezar y yo todavía no tengo a las unidades en el frente que debería tener. Va a tardar un tiempo en movilizarse y esa es la verdadera diferencia entre el ejército de milicia nacional y el ejército profesional. El ejército profesional es muchísimo más rápido en la apertura. Yo ahora lo lógico sería seleccionar a todas estas unidades que tengo en el frente y ponerlas en defensivo. Y para ello, pues creo que ahora mismo habría que hacerlos uno a uno aquí. Y de esta manera, pues mis unidades van a estar defendiendo, sobre lo cual tenemos ventaja y nuestras unidades van a ir aumentando el número de efectivos. Y otro tema a tener muy en cuenta, importantísimo, es que tú a lo mejor tienes las tropas en modo defensivo en el frente, pero ves que estás perdiendo unidades y dices, ¿y por qué? Pues a lo mejor tienes un aliado tuyo en la frontera atacando y tus unidades están apoyando ese ataque y eso hay que pararlo, eso siempre hay que evitarlo. Por eso hay que ir a ajustes de formación, claro, porque si lo dejas en predeterminado vas a tomar prestado y prestar unidades de cualquier formación aliada. Esto permite que cualquier otro ejército aliado que esté avanzando en el mismo frente tome prestados batallones nuestros. Y esto es algo que yo siempre evito, porque no me gusta que si yo tengo mis tropas en defensivo siga perdiendo porque otro país aliado mío, un vasallo normalmente, entra a atacar y me destroza los números, claro, sobre todo cuando yo estoy defendiendo y no quiero en ese momento atacar. Por eso lo dejo normalmente en solo formaciones de mi país que estén avanzando, se prestan entre ellas, vale, eso sí puede ser, o ninguno directamente. Mis unidades no las presto, ni siquiera a mí mismo, a otros generales que soliciten esas unidades. A mí me gusta dejarlo en solo formaciones mías, pero esto es muy importante ponerlo en todos los ejércitos que tengas, porque si no, vas a estar perdiendo unidades porque tus aliados te piden esas unidades. Claro, ahora nos dice que tenemos un 15% de ventaja, pero si nosotros hacemos un ataque aquí, nos vamos a poner en negativo rapidísimo. Ahora mismo lo que tendríamos que hacer es defender el frente, dejar que ellos ataquen si quieren, hasta que nuestras barras azules, como esta que tengo aquí, se pongan al máximo. Si no, no vale la pena atacar. No puedo atacar. Tengo estas barras ahora mismo bajísimas. Y ese es el principal problema de la milicia nacional real, que no te permite hacer operaciones, digamos, maniobras sorpresa o operaciones tormenta, ¿no? En las que vayas directo a la capital sin que nadie te pare, que esa es la ventaja del ejército profesional, que es un poquito más caro, pero te permite hacer ese ataque inicial muy poderoso y a países como Estados Unidos les haces muchísimo daño con estrategias como esas porque le pillas, tiene tropas efectivas. Bien, volvamos ahora a nuestra partidita con Cuba, maravillosa, y vamos a hacer un ejemplo de lo que sería un desembarco
en Chile. Bueno, realmente no necesito un desembarco porque tengo el bloque de poder, así que podría llegar por tierra y por mar. Vamos a usar las dos opciones. Vamos a intentar hacer una guerra lo más efectiva posible contra Chile. Para ello, lo primero, vamos a declararle la guerra. Vamos a establecer, por ejemplo, un protectorado. Y como pueden ver, aquí tengo una flota de combate. Tengo 5 monitores, simplemente para proyectar un poquito de poder en la región y poder irlo conquistando. Y yo, por ejemplo, este ejército lo he dividido en 2 ejércitos continentales, que son los que tienen a los regulares, que no sé si podría ampliarlos un poquito, a lo mejor sí. Vale, esto aumenta conforme aumenta tu población. A medida que tú tienes más población, incluso los ejércitos profesionales también pueden tener reclutas. Así que podemos poner, por ejemplo, todos estos. Si quieres añadir de 10 en 10, pulsando Control o Shift para añadir 5. Y lo mismo con los continentales segundos, que podemos añadir aquí a todos estos. Y a los marines, que son ejércitos especializados en marines sobre todo. A estos no les tengo reclutas, porque lo que quiero es tener la máxima efectividad posible en mis desembarcos. Y para eso lo que necesito son profesionales y además infantes de marina o marines en general. Vamos a atacar desde la frontera con el ejército continental americano y vamos a hacer 2 desembarcos por la parte sur, básicamente. Para ello movilizamos a todos nuestros ejércitos, aquí está, y ponemos al continental primero en esta frontera, pero esta frontera ahora mismo no la tengo porque tengo que pedirle acceso militar a Potosí, que ahora mismo es mi súbdito, así que por el momento vamos a esperar ahí y cuando empiece la guerra, pues vamos a por ellos. Chile tiene ahora mismo 6 batallones y 15 reclutas, entonces en teoría va a ser una guerra muy fácil. Vale, importante, dado que mi ejército es profesional y no voy a necesitar reclutas para esta batalla porque tienen muy pocos, pues lo que voy a hacer es esperar hasta el final para hacer la invasión, porque realmente en cuanto yo movilice a, por ejemplo, la Continental Primera, pues voy a tener un 100% de efectivos, porque no voy a usar a los reclutas y eso es una gran ventaja, porque voy a tener la organización al 100% desde el primer momento. Vaya, parece que se unió Rusia a la batalla esta, por eso es importante hacerlo rápido para que Rusia realmente no pueda intervenir en nuestros intereses. Si hacemos una guerra rápida con nuestros marines, deberíamos ser capaces de conseguirlo. Dado que en Potosí voy a tener un frente abierto con Chile, podría desplazar el ejército e irlo acantonando lo más cerca posible del frente. Por ejemplo, en este caso podría mandarlo a esta región de Perú-Bolivia y así ya se van moviendo sin haberlos movilizado. Ojo, no los he movilizado, lo único que he hecho es moverlos a este sitio, pero todavía no estoy pagando los gastos de la movilización. Podría ir haciendo lo mismo con los barcos, podría irlos moviendo cerca de donde voy a necesitarlos. Con la Continental Segunda que tengo aquí, también podría irlos moviendo un poquito más al frente, dejarlos a lo mejor por aquí. Y vemos como realmente todavía no he incurrido en los gastos de la movilización, pero ya estoy desplazando mis ejércitos al frente, de manera que desde el momento que los movilice van a entrar en combate y van a ser súper efectivos. Y esta sin duda es la forma más rentable, porque claro, uno de los problemas que yo vi con Estados Unidos o con cuando tenía una milicia nacional muy grande en general, que los gastos de movilizar a esos reclutas es enorme. Realmente, si puedes tener un ejército profesional un poquito más pequeño, pero mucho más efectivo, la forma más rentable de expandirte, porque no vas a tener esos gastos enormes de movilizar 400 reclutas. Creo que es mucho mejor ir asumiendo gastos que no están mal los reclutas. Yo los adoro porque te dan ese extra. Yo ahora mismo, por ejemplo, que recluté un montón, pues tengo ahora 120 reclutas y esto es un poder disuasorio muy bueno y a lo mejor los necesito. Por ejemplo, en una guerra contra Brasil, que estamos súper empatados ahora mismo, pues sí que serían súper útiles, pero claro, asumiendo un gasto que se me dispararía. Vale, la guerra está a punto de empezar, ya empezó y ahora imponemos acceso militar a Potosí y eso nos abre un frente directamente en Chile. Muy importante. ¿Por qué? Pues porque cuando haga los desembarcos yo lo que quiero es que todo el ejército tenga que dividirse en 3 partes distintas y así los fracciono y luego hago la ofensiva. Yo ahora mismo lo que voy a hacer es poner a estas 2 unidades, las voy a movilizar y las voy a poner en el frente cuando terminen de llegar, porque todavía no han llegado, y ya puedo ir empezando a planear las invasiones navales. Vamos a movilizar a estos 2 y vamos a decirle a uno de ellos que queremos una invasión en la parte sur del país y a los otros igual, que queremos también una invasión naval, pues a lo mejor en los ríos, por ejemplo, ¿no? Vale, y haciendo eso ya estos se van a empezar a mover, los barcos van a ir a buscarlos. Por aquí por el frente ya tenemos a estos que podemos empezar a movilizarlos. Aquí están, perfecto, los mandamos aquí al frente, los ponemos en solo formaciones antillanas para que mis aliados no se entrometan y empiece a perder unidades sin darme cuenta. La organización ahora mismo parece un poquito baja, pero va a empezar a subir conforme mejore conforme se acerquen. Básicamente ahora fue que perdieron organización porque se movieron, pero van a irla ganando. De todas formas voy a ponerlos en que se acerquen al frente, pero a defenderlo, no a atacar todavía. Vamos a esperar a tener un 100% de organización. Ya tenemos los 2 simbolitos de la planificación naval que se está planeando por aquí. Podemos
podemos ver que aquí va a haber un combate. Bien, y aquí empezaría el combate. Es Potosí atacando y Chile defendiendo. Claro, ¿qué pasa? Que justo lo que les estaba comentando, Potosí tiene un ataque que es la mitad de la defensa de Chile, aunque tienen un poquito más de unidades, pero esto normalmente va a ser, yo diría que va a ser un gran flash. ¿Qué pasa? Que si nosotros hubiésemos tenido la opción de cualquier formación aliada, estaríamos participando en este avance y estaríamos perdiendo muchísimos efectivos. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado, porque entonces esta guerra que se está perdiendo claramente, pues nos arrastraría a nosotros también y a nuestras unidades. Ahora mismo no está pasando, nuestros efectivos siguen al 100%, ¿vale? Estamos teniendo problemas de suministro, que como podemos ver el suministro ahora mismo está viniendo de Cuba y ese suministro debería ir subiendo ahora. Tenemos también a estos que ya han llegado al lugar en el que los coloqué, así que voy a ponerlos en defender el frente, voy a movilizarlos también. Dice que les falta todavía 9 días. Vale, y el desembarco va a empezar por la parte sur. Aquí van las dos unidades ya por aquí, los barquitos y luego las unidades terrestres. Aquí empezó el primer desembarco y ahora lo que va a pasar es que las unidades de Chile van a tener que dividirse. Aquí está, ves que se dividieron porque van a intentar ir a defender esa parte. Y ahora es cuando realmente a mí me gusta empezar a atacar. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo suministro, así que sería esperar un poco a que se recupere el suministro en la organización. Ya digo, si ahora mismo estuviésemos atacando, pues estaríamos perdiendo un montón de unidades. Aquí también empezó el otro desembarco y les estoy obligando a que manden estas dos ahora a que lleguen a los ríos. Entonces, claro, ya les he fraccionado en 3 partes. Tienen a estos, tienen a estos y tienen a estos. Y nuestro frente por aquí ya se ha puesto en un 91% de ventaja para nosotros. Y bueno, con esto ya básicamente pues sabes que va a ser todo un éxito la invasión porque tienes 97 de ventaja, 93% de ventaja, 93% de ventaja y 92% de ventaja. Esto va a ser una aniquilación. Estas unidades ya podemos movilizarlas, ponerlas también en el frente, las continentales. Y ya digo, no he necesitado ni siquiera alistar reclutas, así que no los voy a alistar. El gasto, como ven, me ha aumentado significativamente, pero es un gasto que podemos mantener porque realmente son nuestras unidades profesionales, básicamente gastando suministros adicionales para ganar un poquito de moral, pero poca cosa más. Y con esto estamos invadiendo, pues básicamente sin gastar mucho. Chile está totalmente desarticulada, tiene todas sus tropas moviéndose de norte a sur, no saben ni siquiera qué hacer, porque claro, les estamos haciendo 2 invasiones navales muy efectivas. Y por otro lado, estamos avanzando por el frente terrestre, así que claro, están ahora mismo en un serio problema. La IA en este momento no sabe cómo actuar y bueno, es que de verdad que los tienen totalmente desarticulados, ¿no? El ejército es que yo ya no sé ni siquiera lo que están haciendo, están intentando moverse por aquí, pero ya no tienen nada de efectividad. Claro, las invasiones ya están empezando a hacer efecto, por aquí también estamos avanzando, bueno, estamos avanzando ya por todas partes, básicamente. Y bueno, con esto pues quedaría ya Chile totalmente conquistada, ¿no? Que no pueden defenderse de ninguna manera. Ah, bueno, vamos a hablar un poquito del combate, ya que estamos, vamos a hablar por ejemplo de las diferentes maniobras que hay en el combate. Por ejemplo, aquí como podemos ver en esta batalla, pues nosotros estamos haciendo muchísimo daño, o sea, tenemos 45 de ataque ahora mismo y nos estamos enfrentando a 6 de defensa. ¿Por qué este 6 de defensa? Pues realmente porque ya es que no les quedan efectivos dentro del ejército. Ahora mismo ya les estamos persiguiendo, nuestras estrategias también creo que están siendo muy superiores a las de ellos. Aquí tenemos el resultado final, por ejemplo, de la victoria y nos dice que no perdimos ni un soldado, 31 heridos, 59 terminaron desmoralizados, pero es que ellos perdieron 765, heridos 1500 y desmoralizados 100. Bien, y con esto Chile se rinde y nos quedaríamos con Chile en el bloque de poder. Y con esto terminaría la guía militar completa de este juego. Creo que he explicado todo. Si tienen alguna duda, déjenlas en los comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias a todos y hasta otra.